Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya, aleluya. Continuamos con las huellas de la Pascua, con los testigos de la resurrección, los testigos que, como hemos mencionado en días anteriores, son testigos del Concilio Vaticano II en adelante. El día de hoy quiero hablar de una manera muy breve de un teólogo francés, Bernard Sesbue, y hacerlo desde un libro. Es verdad que él también tiene muchos libros, hacerlo desde un libro que se llama Jesucristo, el único mediador. Es verdad que pues pido perdón por no abordar la totalidad de la temática del libro, simplemente ahora sí que el aspecto que me interesa, ¿no? Y que en este sentido también me parece importante aclarar que Bernard Sesbue trata de la resurrección de una manera sistemática, es decir, como lo hemos visto en von Balthasar, como lo hemos visto de paso en Karl Rahner, como lo hemos visto en Benedicto XVI. Así también Bernard Sesbue aborda los textos, aborda los diferentes grupos de himnos, también confesiones de fe, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera centrarme en un aspecto que me parece también importante dentro del tema de la resurrección. Es un aspecto que, traducido al español, pues sería el evitar el cortocircuito teológico. Bernard Sesbue se fija de una manera muy especial en el cruce de cables, y así lo dice de una manera muy, tal vez plástica, pero muy fácil y muy entendible para todos nosotros, el cruce de cables de la fe. Dice, enfocándose de una manera central en la muerte de Jesucristo, dice que hay veces que nosotros no distinguimos los cables que conducen a la fe para creer en la muerte del Señor Jesús. Y dice que en la muerte, es verdad, confluyen, se unen, van, digámoslo así, en unión, en comunión, tres libertades. La libertad del Padre, que acepta que su Hijo muera en la cruz por nosotros, la libertad del Hijo, que acepta morir libre por nosotros, y la libertad de los hombres que en su voluntad pues entregan a la muerte al Hijo. Dice, hay veces que nosotros, al acercarnos a reflexionar sobre la muerte, no distinguimos entre la libertad del Padre, la libertad del Hijo y la libertad de los hombres. Y en ocasiones decimos malamente, la muerte de Jesucristo es por el querer así como del Padre, ¿no? Como diciendo, el Padre es un Dios sádico, un Dios que quiere la muerte del Hijo, un Dios que busca la muerte del Hijo. Y nos hacemos una idea en nuestra mente de un Dios juez, un Dios castigador, un Dios que pide precisamente sacrificios cruentos para poder perdonar nuestros pecados. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo es eso? El Padre verdaderamente quiso la muerte del Hijo así como fungiendo como un juez que implacable aceptaba que el Hijo muriera sin poder hacer nada. Es verdad que la omnipotencia de Dios pues se ve también en su libertad y en el respeto de la libertad del Hijo y en la orientación de nuestra libertad. El Padre no es que haya consentido así como tal en la muerte del Hijo. El Padre sufre, dice la Teodicea y sobre todo la más reciente teología sobre la muerte. El Padre sufre con el Hijo, porque la Trinidad, en una expresión también de este teólogo que comparte con Monseñor Ladaria, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Trinidad, en la Trinidad el Padre asume el sufrimiento de todos para orientarlo. El sufrimiento del Hijo también es sufrimiento del Padre por el Espíritu. Y yo creo que darnos cuenta de eso pues es importante, ¿no? El Padre y el Hijo sufren en su libertad por la libertad mal orientada de los hombres. Hay veces que nosotros le echamos toda la culpa a Dios, fijándonos precisamente en ese punto, ¿no? La muerte del Hijo, toda la culpa se la echamos a Dios. Dios, que pudo hacer hasta en su poder infinito librar al Hijo de la muerte, no lo ha hecho. Entonces la culpa es de Dios, ¿no?
el Padre y el Hijo sufren en libertad por nuestra muerte, que también en libertad decidimos separarnos del plan de salvación, ¿no? Entonces es muy de nuestra libertad el que nosotros podamos entender ahora sí que la orientación de estas libertades, ¿no? ¿Por dónde va la libertad del Padre? ¿Por dónde va la libertad del Hijo? ¿Y por dónde tiene que ir la libertad nuestra? Siempre en paralelo con la libertad del Padre y del Hijo, siempre. Nunca, digámoslo así, intentando cruzarse, porque luego se produce un cortocircuito teológico. Luego se explota, ¿no? Y eso mismo sucede en la resurrección. Yo creo que la resurrección pues también implica de esas fuerzas, ¿no? Podemos emplear de nuevo el ejemplo de los cables. Hay un cable, el cable que viene de Dios, del cielo, que viene del resucitado, el Padre por el Hijo, dándonos el Espíritu, es el cable de las bendiciones, ¿no? Y por otro lado, en paralelo, necesita ir el cable de nuestra fe, sin cruzarse, sin confundirse. Y así es como verdaderamente se verá la fuerza de la resurrección, no haciendo un cruce de energías, no haciendo un choque de energías. Se necesita de la fe para que entonces las bendiciones de arriba puedan llegar. Dios, como dirían los españoles en una expresión que me gustaba mucho escuchar en mi tiempo de estudio, Dios siempre nos echa un cable y nosotros necesitamos echarle un cable a Dios para que entonces haya una conexión. Que pues esta pequeña reflexión en torno a este teólogo Bernard Sesbue también nos sirva para seguir profundizando en las huellas de la Pascua.